Desde que me mudé a Madrid, mi vida parecía demasiado sencilla. Era simplemente una médica residente en el Hospital Universitario La Paz, viviendo entre turnos interminables, cafés fríos y un pequeño apartamento en Chamberí. Nada de glamour, nada de sorpresas. Hasta aquella noche. Era casi medianoche cuando se abrieron las puertas de urgencias y él entró. Adrián de la Vega. Un nombre que ya había oído antes. Un abogado millonario, conocido tanto por su genialidad como por los escándalos que siempre parecían seguirle como sombra. Solo debía ocuparme del paciente que le acompañaba, pero fue imposible no fijarme en él. Sus ojos eran de un marrón profundo, casi peligroso, y el traje hecho a medida desentonaba con todo el caos a su alrededor. No parecía estar allí por casualidad, y cuando nuestras manos se tocaron por unos segundos mientras yo sostenía los documentos que había traído, algo dentro de mí se deshizo. ¿Siempre trabaja hasta tan tarde, doctora?, preguntó, con esa sonrisa cargada de ironía. Ignoré la pregunta, o al menos lo intenté, porque la verdad es que desde la primera mirada supe, Adrián ocultaba más de lo que mostraba. Parecía hecho de secretos, y los secretos son lo último que una mujer como yo debería desear. Pero el destino no se preocupa por lo que debemos o no sentir, y es aquí exactamente donde mi vida comienza a derrumbarse, o quizás a arder. ¿Quieres descubrir cómo un simple encuentro en una noche en Madrid se convirtió en el inicio de mi mayor peligro y de mi mayor pasión? Entonces quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque lo que viene a continuación te atrapará de una manera que no esperas. Al día siguiente, todo parecía volver a la normalidad, o al menos eso creía. El sol de Madrid iluminaba la Gran Vía cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté sin pensar, y la voz fría al otro lado me heló. Está citada en un caso de corrupción relacionado con el señor Adrián de la Vega. Casi dejo caer el móvil. ¿Corrupción? ¿Yo? ¿Adrián? Solo podía ser un error, pero las palabras resonaron en mi mente todo el día. No tenía sentido. Solo era una médica residente. ¿Qué vínculo podría tener con un abogado millonario envuelto en rumores oscuros? Cuando llegué a casa esa noche, un sobre ya me esperaba en la puerta. Dentro había copias de documentos, con mi nombre, firmas que nunca había hecho, registros que no eran míos. Era como si alguien me hubiera metido en un juego que ni siquiera sabía que existía. Y fue entonces cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba él, Adrián de la Vega, impecable con un abrigo oscuro, como si hubiera salido de una película noir. «Parece que alguien quiere arrastrarte a mi mundo», dijo con la voz baja, pero cargada de algo que sonaba a amenaza y al mismo tiempo a protección. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba implicado en esto? ¿O era el único que podía sacarme de esta pesadilla? Solo sabía una cosa. En ese instante, mi vida dejó de ser mía. Si crees que esto ya es intenso, espera a ver lo que ocurre cuando me veo obligada a aceptar su ayuda contra todo lo que siempre creí. No olvides darle like y suscribirte, porque las próximas escenas te dejarán sin aliento. Adrián apareció en el hospital días después, como si fuera dueño del lugar. Estaba agotada tras un turno nocturno, pero el simple sonido de sus zapatos resonando por el pasillo me puso en alerta. «Necesitamos hablar», dijo, deteniéndose frente a mí. No era una petición, era una orden. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «No tengo nada que hablar contigo». Él sonrió de lado, esa sonrisa irritante que mezclaba arrogancia y encanto. Alguien intenta usarte como cebo, y, te guste o no, eso me involucra.
Su mirada me atravesaba y aunque quisiera, no podía apartar los ojos. Había algo peligroso en sus ojos oscuros, pero también algo hipnótico. «No confío en ti», murmuré, más para mí que para él. «No necesitas confiar, solo necesitas sobrevivir», replicó dando un paso hacia mí. La proximidad de Adrián me ponía tensa. Podía percibir su sofisticado perfume mezclado con el calor que irradiaba su cuerpo. Sostenía una carpeta de cuero en la mano. «Dentro de esto están las pruebas de que alguien falsificó tu firma. ¿Quieres verlas o prefieres seguir fingiendo que puedes enfrentarlo sola?» Sabía que me estaba provocando, pero no pude resistirme. Tomé la carpeta. Los documentos estaban ahí, tan reales como mi propio miedo. «¿Por qué alguien haría esto conmigo?», pregunté con la voz temblorosa. Adrián inclinó la cabeza con los ojos fijos en los míos. «Porque eres perfecta para el papel de víctima, ingenua, trabajadora, sin conexiones, fácil de manipular». Eso me dolió, pero parecía no importarle. O tal vez le importaba demasiado y no sabía cómo demostrarlo. «¿Y tú?», repuse. «¿Dónde entras tú en esta historia?». Su sonrisa desapareció. Por un instante, Adrián parecía más humano, más vulnerable. «Quizá yo esté en el centro de todo esto». Mi respiración se detuvo. Debería cortar cualquier vínculo con él, pero cada palabra suya me atraía más hacia el abismo. «Te protegeré, Elena», dijo, y escuchar mi nombre de sus labios fue como sentir una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. «Aunque no quieras». Giré la cara, confusa. «No pedí tu protección. No necesitas pedirla», replicó. «Cuando estoy involucrado, nada se me escapa». Esa noche, contra mi instinto, acepté encontrarme con él en su despacho. El lugar parecía un templo del poder. Paredes llenas de libros de derecho, muebles de madera oscura y una ventana enorme que mostraba Madrid iluminada. Me ofreció vino. Rechacé, nerviosa. «Prefiero estar sobria cuando estoy cerca de ti». Él arqueó una ceja, divertido. «¿Por qué tienes miedo de lo que puede pasar?». «Porque ya no puedo pensar con claridad cuando estás cerca». El silencio que siguió fue pesado, solo interrumpido por los latidos de mi corazón. «¿Sabes lo que más me intriga de ti, Elena?», susurró, acercándose despacio. «Luchas tanto contra... Pero tus ojos dicen otra cosa». Tragué saliva, incapaz de responder. Él levantó la mano, pero no me tocó. Solo dejó los dedos suspendidos cerca de mi rostro, como si me diera tiempo para retroceder. No retrocedí. Cuando finalmente rozó la punta de sus dedos con mi piel, un escalofrío recorrió cada centímetro de mi cuerpo. «Esto es una mala idea», murmuré con la voz entrecortada. «Las mejores cosas siempre lo son», replicó, con la mirada ardiendo en la mía. El beso no ocurrió esa noche. Quedó suspendido en el aire, como una promesa imposible de olvidar. Salí de allí sabiendo que estaba perdida. Debía odiarle, debía huir. Pero cada vez que Adrián se acercaba, era como si mi razón se viera ahogada por el deseo. ¿Y tú, confiarías en él o escaparías? Si quieres saber hasta dónde llega esta relación peligrosa, deja tu like y suscríbete al canal. Las próximas partes pondrán a prueba todo lo que crees sobre el amor y el peligro. Creía haberlo visto todo, pero nada me preparó para aquella noche. Las pruebas que encontré entre los documentos eran suficientes para destruir a cualquiera y, para mi horror, el nombre de Adrián aparecía en letras claras, vinculándolo directamente con el esquema que me había estado atormentando. Mis manos temblaban. No sabía si correr a la policía o quemar todo y fingir que nunca lo había visto. Fue en ese estado que él me encontró, en el mismo despacho donde tantas veces me había convencido a mí misma de no volver.
Estás hurgando donde no. Debes, dijo, cerrando la puerta tras de sí. ¿Entonces es cierto? Mi voz salió casi en un susurro. ¿Tú eres culpable? Avanzó despacio, como un depredador controlando cada paso. Si lo fuera, ¿seguiría aquí? ¿Contigo? Quise gritar, pero el silencio era ensordecedor. Se detuvo tan cerca que sentí su respiración contra mi piel. Confiesa, susurró. No sabes si debes odiarme o besarme. Mis ojos ardían, todo mi cuerpo en conflicto. No puedo confiar en ti, Adrián. Me acorraló contra la pared, las manos apoyadas a ambos lados de mi cuerpo. No necesitas confiar. Debes elegir quedarte a mi lado o ser devorada por todos los que quieren vernos destruidos. El aire entre nosotros parecía demasiado pesado. Temblaba, pero no de miedo. Había algo más grande, algo que había estado negando desde el primer instante. Cuando sus labios rozaron los míos, perdí toda resistencia. El beso fue furioso, cargado de rabia, deseo y secretos que ya no podían contenerse. Era como si todas nuestras discusiones, todas las miradas prohibidas y todas las noches de tensión estallaran en ese único instante. Él me sostenía con fuerza, como si no me fuera a dejar escapar jamás. Y, por primera vez, no quise escapar. «¿Estás loco?», murmuré sin aliento cuando nos separamos un segundo. «Loco por ti», respondió con un brillo sombrío en los ojos. «Y eso me asusta más que cualquier enemigo». En ese momento entendí que no había vuelta atrás. Podía estar condenándome, pero mi corazón ya había elegido. Clímax no era solo sobre crímenes y secretos. Era sobre nosotros dos, sobre el deseo prohibido que finalmente se consumaba. ¿Y ahora huirías después de este beso? ¿O te entregarías por completo? Comenta abajo, deja tu like y activa la campanita para no perder la última parte de esta historia intensa. Cuando el beso terminó, aún me faltaba el aire, pero no era solo falta de oxígeno, era la conciencia de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Adrián me miraba como si acabara de firmar una sentencia y quizás lo había hecho. «No escaparás de mí», dijo con voz grave, «ni de los peligros, ni de lo que sientes». Debía protestar. Debía decir que no pasaba de un error, que no confiaba en él, pero no tenía fuerzas para mentir. En los días siguientes, los secretos salieron a la luz. Descubrí que él no era inocente, pero tampoco era el monstruo que pintaban. Jugaba un juego peligroso, sí, pero ahora yo era parte de él, quisiera o no. Cuando la policía llamó a mi puerta, fue Adrián quien me protegió. Usó el poder que tanto critiqué para mantenerme a salvo, aún corriendo riesgos por mí. Pasé noches sin dormir, entre el miedo de perderme y la certeza de que ya estaba perdida en él. Mi mejor amiga Lucía decía que estaba loca, y quizá lo estaba. Pero cuando apareció a medianoche, con esa mirada devastada, pidiéndome que confiara en él una vez más, comprendí que no quería otra vida. El mundo podía juzgarme, podía condenarnos, pero yo ya había elegido estar al lado de Adrián, aunque la línea entre pasión y ruina fuera demasiado fina para verla. «Esto no es un final feliz», dijo sosteniendo mi mano. «Es solo el comienzo». Y, en el fondo, sabía que era cierto. No sabía si me estaba salvando o destruyendo, pero sabía que quería estar a su lado, costara lo que costara. El final no trajo paz, trajo un nuevo comienzo, oscuro, ardiente e inevitable. ¿Y tú? ¿Arriesgarías todo por un amor que podría ser tu ruina? Cuéntalo en los comentarios. Si te ha gustado la historia, deja tu like, comparte el vídeo y suscríbete al canal para seguir las próximas tramas. Hasta aquí, la historia ya había mostrado la tensión entre nosotros, pero cada día parecía intensificarse más.
Adrián no solo estaba presente en mi vida profesional, sino que sus gestos, miradas y palabras cruzaban la línea entre lo profesional y lo personal. Cada vez que hablábamos, sentía que la línea que me protegía se desvanecía un poco más. No podía dejar de pensar en él durante mis guardias nocturnas. Cada paso que escuchaba en los pasillos del hospital me hacía pensar que era él acercándose, incluso cuando no lo era. Lucía intentaba distraerme, sacándome a caminar por Madrid, invitándome a cafés en barrios tranquilos, pero nada podía quitarme la sensación de que Adrián siempre estaba cerca. Una tarde, mientras revisaba historias clínicas, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. «Elena, necesitamos hablar. Ahora». No había lugar para dudas. Cada palabra suya tenía un peso que era imposible ignorar. Llegué al despacho que me indicó. Las persianas estaban parcialmente bajadas, dejando que la luz del atardecer filtrara sombras alargadas por la habitación. Él me esperaba, de pie junto a la ventana, los brazos cruzados. «¿Por qué sigues involucrándote en esto?», pregunté, intentando mantener la calma. «Porque no puedo permitir que te hagan daño», respondió, sin apartar la mirada del horizonte. El silencio que siguió fue casi insoportable. Podía escuchar mi corazón golpeando en mis oídos y la sensación de vulnerabilidad me envolvía por completo. Finalmente, se giró hacia mí y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y preocupación que me dejaba sin palabras. «Elena, lo que sea que pase, quiero que sepas que estaré aquí, incluso cuando todo parezca perdido». Sus palabras tenían un efecto hipnótico. Cada fibra de mi ser se debatía entre la razón y el deseo, entre la precaución y la necesidad de confiar en él. Era imposible negar que me había atrapado, presencia que se había convertido en una parte fundamental de mi vida, aunque aún no pudiera confiar plenamente en sus motivos. «No quiero depender de ti», susurré, sintiendo cómo mis manos se crispaban sobre mi bolso. «No se trata de dependencia», replicó. «Se trata de sobrevivir juntos, y si quieres hacerlo, debes aceptarlo». El peso de la situación se hizo casi tangible. El peligro, el secreto, la tensión, todo convergía en un punto donde no podía separarlo. «Está bien», murmuré finalmente. «Solo si esto significa que ambos estamos luchando de igual manera». «Siempre», aseguró Adrián, con una intensidad que me helaba y a la vez me encendía. Nos acercamos, y por un instante el mundo pareció detenerse. No había amenazas, ni documentos falsificados, ni secretos ocultos. Solo estábamos él y yo, con todo lo que había surgido entre nosotros, latiendo en el aire. «Esta vez no voy a dejar que te alejes», dijo suavemente, acercando su rostro al mío. «Ni yo a ti», respondí, sin saber si hablaba por miedo, deseo o por un impulso de entrega que ya no podía controlar. El momento se extendió, cargado de promesas no dichas, de miedos compartidos y de la certeza de que nuestra relación jamás sería la misma. Si alguna vez has sentido que un amor peligroso te arrastra sin que puedas hacer nada, comenta aquí abajo. No olvides dejar tu like y suscribirte para descubrir hasta dónde puede llegar la pasión y el peligro en la historia de Elena y Adrián.